Buenas compañeros, aquí Dredd y el día de hoy les voy a decir cómo hacer tu propio fanfic de Dragon Ball. Bueno, como todos ustedes sabrán, Dragon Ball es una de las franquicias más conocidas de todo el mundo. Y es también una de las franquicias con más libertad que se le puede dar al momento de crear sus historias. Al mismo tiempo de que el mismo juego de Dragon Ball Sparking Zero dio la opción de poder crear tus propias historias. Así que en este video te voy a decir cómo hacer tu propio fanfic de Dragon Ball y que no dé cringe. Así que antes de comenzar con este video les pido por favor que se suscriban y den like a este canal, que es una forma de agradecimiento para mí como creador de contenido. También les pido que le den clic en la campanita y de esa manera el algoritmo les avise que yo subo un video. De todas maneras yo les informo que subo un video cada domingo, lunes y un short los martes. Así que con todo ya dicho, vamos a comenzar. Primero, todos conocemos aquí a Dragon Ball, así que creo que la presentación al protagonista de este video no será necesario. En este video te voy a dar algunos consejos para hacer tu propio fanfic y de esa manera no se sienta cringe o bueno, que no dé pena ajena. ¿Y cómo lo sé? Pues ya he visto bastantes fanfiction de Dragon Ball. De hecho he visto también historias alternativas de la misma, creadas por la misma empresa en algunas versiones de juegos, como Dragon Ball Budokai, Tenkaichi 2 y 3, junto también con el Dragon Ball Xenoverse. Se puede decir que Dragon Ball es una de las franquicias que más fanfiction ha tenido también, debido a la misma libertad que el mismo autor también da a dicha franquicia cuando estuvo en vida, y al mismo tiempo aún así también en la actualidad posiblemente también generará lo mismo. Así que, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para hacer nuestro propio fanfiction de Dragon Ball? Pues de forma muy sencilla, lo principal es practicar un poco el dibujo de Dragon Ball. Creo que eso sería lo principal, entender el estilo de dibujo de los personajes de Dragon Ball y luego planificar la historia, que es la parte más difícil en mi opinión. Ahora bien, planificar la historia de Dragon Ball al mismo tiempo con los diseños son cosas que hay que entender. Pero primero hay tres cosas en mi opinión que hay que entender primero antes de hacer un fanfiction. Más que todo de una obra en específico, en este caso Dragon Ball, esto se puede aplicar a cualquier tipo de obra. Y las tres cosas son: el primero, entender al autor original. Y el segundo, aunque parezca lo mismo, es un poco más distinto, y es entender la obra en cuestión. Verán, aunque estas dos cosas parezcan lo mismo, de cierta manera es ligeramente distinto. Pues verán, entender a un autor es entender todo lo que engloba el trabajo que ha hecho. De esa misma forma también hay que entender todas las obras derivadas del mismo autor. Una vez que entiendes todas estas obras, puedes meter dichos elementos a la obra principal en cuestión. Es ya ser más específico con el tipo de contenido que vamos a trabajar. De esta manera mantener la coherencia con el lore de misma obra y así también mantener los diseños. Pero de todas maneras también entender el autor funciona para poder incluir personajes y que no desentonen. De esta manera hay que entender los gustos que tenía dicho autor. En este caso específico con Akira Toriyama, sus gustos iban más que todo con series de ciencia ficción, ciertamente películas de Disney y finalizando también con Superman, que aunque no lo parezca, parece ser que el autor también era muy fanático. Y ahora también, siendo un poco más específico con el lore de la serie en cuestión, son los elementos de artes marciales que caracterizan a Dragon Ball. Ahí recomendaría buscar más que todo influencia de artes marciales chinas, que es básicamente en donde se engloba más Dragon Ball, o en donde tiene más, por decirlo así, énfasis el estilo de la serie. Ahora bien, la tercera cosa que es muy difícil, una de las más difíciles, es entender a los personajes, y de ahí hay que entender la caracterización de los mismos. Esto es complicado porque muchos proyectos fanfiction que se les dan a muchas series, ya sea muy fanático de la misma, terminan, por decirlo así, creando visiones completamente contrarias a lo que buscan representar. Proyectos que han ocurrido así no solo en manga y animes, serían también en productos occidentales, que conozco uno que se volvió muy famoso, que es Spider-Man Lotus, que dio una caracterización completamente contraria y sus fanáticos eran muy arrogantes al momento de hacer el proyecto. Eliminando la actitud de los fanáticos, la actualización de los personajes es una cosa que se les criticó al momento de hacer dicha obra fan. Y lo mismo también pasó con un proyecto fan sobre Transformers. El problema también pasa mucho en productos fans, ya que muchas veces en la visión que queremos dar de los personajes no termina entendiendo los mismos. Ahora, aquí te voy a dar un consejo para hacer una caracterización un poco más parecida a los personajes principales, al menos en una obra, y es entender a su autor
tendrías que releerte los mangas o lo que está detrás al momento de creación de personajes. Para darles un ejemplo, el personaje de Goku. Muchos sabemos de que el personaje de Goku está inspirado en Sun Wukong del Viaje al Oeste, pero esa no sería su principal característica dentro del personaje de Goku, ya que pese que está inspirado en dicho personaje del libro chino, viene de un libro hecho en China, no sería la única caracterización que conforma al personaje de Goku, ya que se pueden ver como por ciertas formas influencias con el personaje de Superman de cómics occidentales, pero la principal característica que se le da para la personalidad de Goku viene siendo el actor Jackie Chan. El personaje de Goku tiene cierta influencia con el actor debido a que fue una respuesta contraria a lo que se estaba haciendo en Japón en ese momento con otras series, como por ejemplo Hokuto no Ken, siendo que el personaje de Kenshiro está inspirado en Mad Max, pero con el estilo de pelea de Bruce Lee, pero con una personalidad y caracterización basada en Sylvester Stallone. Siendo así que Akira Toriyama, buscando ser una serie más divertida en el entorno que quería crear, en lugar de basarse en Bruce Lee, usó a Jackie Chan para la caracterización del personaje de Goku. Entonces, en este aspecto, para entender mejor a Goku, les recomendaría ver películas del actor en cuestión. Y no se preocupen, también Jackie Chan ha hecho productos más serios actualmente. Eso les puede servir de mucho, aunque en mi opinión los momentos más serios de Goku terminan pareciéndose un poco más al personaje de Superman. Y no lo digo por las traducciones inglesas que le dieron a la serie de Dragon Ball, sino que sí se muestra cierta faceta, pese a que las personalidades de ambos personajes son bastante distintas. Y esto podríamos aplicarlos con todos los personajes después de Dragon Ball, aunque ya en este aspecto no usaría personas reales, ya que ya ahí sí yo no sé qué personajes estarían influenciados en actores o algo así. Así que ahí sí les recomiendo leer bastante Dragon Ball para dar una buena idea de la caracterización de personajes. De todas maneras, eso no les voy a quitar a ustedes de que utilicen actores para dar mejor caracterización a los personajes si quieren. En especial para crear mejor dinámica con el personaje en cuestión, siendo el protagonista Goku en este caso, porque pueden aprovechar eso. Y aquí vamos a la última parte, que es a donde yo quería llegar, que es a la creación de personajes. Muy posiblemente, si vas a hacer un fanfiction, puedas hacer tus propios OC dentro de este fanfiction, en especial si vas a crear antagonistas. Y me parece bien, pero también les voy a recomendar un consejo, es que también utilicen personajes no canónicos. Aprovechando lo que vi en Dragon Ball Super con la creación de Broly Super, esto les puede permitir a ustedes que ustedes creen o utilicen sus propios OC y también utilicen personajes no canon, pero lo recontextualicen, es decir, que les den un nuevo origen o reescriban completamente estos personajes no canónicos. De esa manera se le puede dar nueva vida a dichos personajes que solamente se limitaron, por ejemplo, a contenido de películas. Para darles algunos ejemplos que podrían utilizar, vendría siendo los Ufuru. Dentro de la serie de Dragon Ball, los Ufuru se supone que son una raza que fue destruida por los Saiyajin, pero esta raza no es canónica, entre comillas, ya vamos a entrar a eso, dentro de Dragon Ball en su momento cuando fueron diseñados. Esto fue un invento completamente de Toei, pero aún así crearon personajes en base a dicha raza, que viene siendo por ejemplo Baby o Baby Vegeta y Capchi Jack, que salió en un videojuego y después salió en una OVA. Pues resulta que los Ufuru se volvieron canon en Dragon Ball Super. No me acuerdo el nombre de este personaje, pero muy posiblemente lo estén viendo en pantalla. Y sí, se volvieron canon. Salió uno del universo 2, que fue uno de los oponentes que salieron en dicho universo. Ahora, ¿esto quiere decir que los Ufuru son canon? Pues claro que sí, ya son canon. El inconveniente es que habría que cambiar completamente su historia en el universo 7. Es decir, ya no podrían tener el mismo contexto que se les dio Toei en su momento, porque ya no tendría mucho sentido. Teniendo en cuenta en todo el canon, en ningún momento se les menciona a los Ufuru en la misma obra original creada por Akira Toriyama en todo lo que este hizo. Así que habría que recontextualizar completamente a los Ufuru dentro de la obra, y ahí se podrían ustedes aprovechar todo lo que dije anteriormente. Pueden aprovechar series de ciencia ficción, películas o inclusive Warhammer 40.000 para darle nueva vida a dichos conceptos, y así podrían aprovechar personajes no canónicos. Ahora, en cuanto a los OC, los personajes originales que quieran crear en estos fanfiction, pues pueden hacer lo mismo, pero pueden basarse, si van a crear villanos, les recomiendo que se basen mucho en el lore de Superman o de series de Marvel también, y entendiendo bien el material que manejaba Dragon Ball en su momento.
Ya saben, todo eso de la ciencia ficción, o los villanos que este manejaba principalmente. Les recomiendo de cómics de superhéroes porque no nos hagamos los ingenuos, por decirlo así. Muchas de las influencias de los villanos de Dragon Ball beben mucho de los villanos de series de cómics. Es decir, conquistadores espaciales o seres creados por la ciencia y tecnología de la humanidad. Seamos francos, ocurre mucho también en series de cómics. Así que pueden tomar esto en cuenta para crear sus propios OC de Dragon Ball. Si se pueden inspirar en Superman, muy bien. Pero si quieren darle un giro y tomar sus propias ideas, pueden hacerlo también de Marvel. No hay ningún problema, pero eso sí, que tenga sentido y reestructuren bien. Así que esto sería todo. Esperaba que este video me quedara más largo, pero me quedó bastante bien con este tiempo que me dio. Así que díganme ustedes, ¿qué les parece lo que les estoy diciendo? ¿Agregarían algún otro consejo? Escriban en los comentarios. Aquí Dredd, no se olvide comentar, suscribirse, seguirme en Instagram y Twitter, compartir este video y dar like. Aquí Dredd, nos vemos.